Bien, entonces, para hacer esta nuestra primera práctica, nos vamos a ubicar inicialmente en una situación que les estoy ilustrando acá en la pizarrita electrónica. Eso es un río. Imaginen ustedes que estamos diseñando un camino. Entonces tenemos un sitio en el que deseamos diseñar un puente, una alcantarilla, o al final, si no es un camino, podría ser el sitio de una presa. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es plantear la localización de ese punto en particular. Y una de las posibilidades que tenemos es pensar en un sistema de coordenadas tal en que el punto en cuestión en el que deseamos diseñar nuestra obra, que yo estoy aquí reiterando, ese redondito ahí, va a tener una localización en términos de coordenada en X y coordenada en Y. Entonces, la pregunta que se plantea es la siguiente. ¿Será que cuando yo requiero tener la localización del camino, es suficiente proporcionar esas coordenadas X y Y? La respuesta es que eso no es suficiente. Lo que tienes que hacer adicionalmente es poder definir el sistema de coordenadas en el que estás. Me explico. Si yo tuviese un otro sistema de coordenadas como el que estoy dibujando en este instante, y que sería el sistema en verde. Si yo colocase las mismas coordenadas o sea, el mismo X y el mismo Y que hemos puesto en el sistema de coordenadas en negro, vean ustedes, el X sería esta dimensión. Imaginen que yo voy a poner en el sistema de coordenadas en verde el mismo tamaño. Estoy intentando colocar el mismo tamaño. Y en Y estaríamos colocando exactamente el mismo tamaño. Consecuentemente, en el sistema de coordenadas en verde, nosotros tendríamos que la ubicación de ese punto donde deseamos construir nuestra obra sería acá. Con eso, jóvenes, estoy mostrando con mucha claridad que aparte de los valores de X y Y, cuando quieres encontrar algo en planta, tú tienes que hacer especificaciones respecto al sistema de coordenadas para decir si estás en el sistema en negro o si estás en el sistema en verde. ¿Por qué? Porque habiendo colocado los mismos valores de X y Y iniciales en el sistema de coordenadas en verde, tu puente estaría ubicado en otro lugar en el que ni siquiera hay río. Entonces es absurdo, nadie quisiera construir un puente donde ni siquiera hay un río, que sería este punto en particular. Bien, entonces faltó dar una especificidad respecto a si estás en este sistema en negro o este sistema de coordenadas en verde. Entonces, ese tipo de aspectos son los que queremos enfatizar ahora. ¿Será que podíamos haber ubicado adecuadamente el sitio de nuestra obra en el sistema de coordenadas en verde? Claro que sí. Era cuestión de que este X transformemos, y al transformarlo seguramente nos hubiera dado al sistema de coordenadas en verde, nos hubiera dado este X línea, y al transformar el Y que inicialmente teníamos, quiere decir este
primero este X se habría transformado en este X línea y este Y se habría transformado en un Y que ahora voy a plantear que sería este. ¿Sí? Entonces, de esa manera, con este X en verde y el Y transformado, tranquilamente podríamos ubicar nuestro puente en el sistema de coordenadas en verde. Ya. Entonces, con esto que acabo de explicar, está súper claro para todos que no es suficiente dar un valorcito de X y Y para localizar un sitio en particular. Bien, entonces, ¿qué alternativas de localización de un punto en particular vamos a manejar en geomática? Y van a manejar esto ustedes en realidad en la práctica en general. Bien, el primer sistema de coordenadas al que nos podemos referir es el GCS. Esto que estoy mostrando acá es una intención de representar la Tierra y vamos a colocar aquí el primer sistema como siendo el Global Coordinate System, sistema de coordenadas globales. Entonces, cuando trabajamos con un sistema de coordenadas globales y requerimos ubicar un punto, por ejemplo, veamos nuevamente la situación que nos habíamos planteado hace un ratito. Queremos nosotros ubicar ese sitio. Entonces, en el sistema GCS, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos acá la línea del Ecuador y aquí en la línea del Ecuador tenemos la latitud 0 grados y vamos a ir bajando a partir de la línea del Ecuador hacia el sur, porque estamos en Bolivia, estamos al sur de la línea del Ecuador. Entonces hacemos 0 grados, 1 grado, 2 grados, 3 grados, ¿sí? Hasta llegar a nuestro sitio en particular. Por ejemplo, la latitud de nuestro sitio en particular será, por ejemplo, 17 grados, 7 minutos, 42 segundos. Esta latitud, por encontrarnos al sur de la línea del Ecuador, tendrá que adicionalmente tener, debemos destacar un S acá, o en cambio se entiende que estás al sur de la línea del Ecuador si pones un menos aquí. ¿Está bien? No ambos. Entonces, si pones uno, no pones el otro. Bien, pero esa línea no nos define la localización del punto de interés, sino que tenemos que buscar hacer un cruce en ese lugar, y para ese efecto utilizamos como punto de partida el meridiano de Greenwich. Y sabemos que el meridiano de Greenwich tiene como longitud, como punto de partida, 0 grados. Y a partir de esa línea nos iremos moviendo hacia el este, que sería este lado que estoy mostrando con el mouse, o al oeste. En este caso en particular, estaríamos al oeste del meridiano de Greenwich. Entonces, vamos yendo. 1 grado, 2 grados, 3 grados, qué sé yo, hasta llegar a nuestro punto, que va a ser ese sitio en particular. Entonces, la longitud va a ser, por ejemplo, 60
8 grados, 10 minutos, 32 segundos. Nuevamente hay que aclarar en este caso que estamos al oeste del meridiano de Greenwich y para eso ponemos la letra W de West. Si no queremos poner la letra W de West, colocaremos menos. Cuando colocamos menos, se entiende que estamos al oeste, por lo que he borrado la letrita W. Entonces, esa sería nuestra primera alternativa de colocar, de situar un punto en particular. Bien, ahora vamos a dar algunas explicaciones respecto al sistema de coordenadas o en negro o en verde. ¿Está bien? Entonces, ¿de qué se trata? El problema es que deseamos en la superficie terrestre aplanar un sector que es curvo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este sectorcito que es curvo lo queremos aplanar. O este sectorcito que es curvo lo queremos aplanar. Entonces, para aplanar un sector de la superficie de la Tierra, utilizamos lo que se denominan proyecciones. Hay una gran diversidad de proyecciones con las que se trabaja en diferentes partes de la superficie terrestre. Por ejemplo, hay una proyección cilíndrica, una proyección cónica que se llama, que es apta para proyectar la zona de los polos. Tiene más o menos esa conformación. Nosotros vamos a utilizar una proyección que se llama la proyección cilíndrica y la vamos a especificar como siendo la proyección UTM. Bien, pero esa intención de aplanar la Tierra, que he dicho, este sector puedes querer aplanar o este sector puedes querer aplanar, pues cada sector de la Tierra infelizmente es distinto, no es lo mismo. Acá no estamos hablando de una esfera absoluta, sino estamos hablando de sectores que tienen particularidades. Entonces, para aplanar bien, lo que han hecho es dividir la superficie de la Tierra en zonas. Entonces, cada zona es aplanada de una manera particular y uno busca especificar la zona en la que está trabajando. En el caso de Bolivia, imaginen que Bolivia es algo parecido con esto. Tenemos en realidad 3 zonas. Esas líneas que acabo de dibujar son las líneas que son de transición de una zona a otra, y acá tendremos la zona 19, luego tendremos la zona 20 y esta partecita de Bolivia, la zona 21. La zona 19 es un sector que abarca una gran parte del territorio boliviano. Justamente la línea de transición pasa ahí por las inmediaciones de Sacaba, y si vemos Sacaba hacia el este, vamos a tener que ya estaríamos en la zona 20, es decir, Villa Tunari, por ejemplo, ya está en la zona 20. El Locotal, el camino a Villa Tunari está en zona 20. Y en zona 19, entonces al este de Sacaba, vamos a tener gran parte de Cochabamba, seguramente Oruro está en zona 19, La Paz está en zona 19, y respecto a la zona 21, tenemos que una parte importante en realidad sudeste de Bolivia, está la zona 21.
Chaco fundamentalmente, ¿no? Chaco que pertenece a Santa Cruz. Entonces, algo que adicionalmente hay que aclarar cuando estás hablando de un sistema de coordenadas aplanado, asumamos que es este verde, es la zona. Entonces especificarás, por ejemplo, la zona. ¿Sí? ¿Qué detalles más debes aclarar cuando estás hablando de una proyección UTM? El datum, en este caso vamos a referirnos al datum horizontal, que es para el caso de las cartas del IGM, y una de las cartas del IGM que ustedes pueden observar en este instante es aquella que tienen en el Classroom, y que les he dicho que es la carta con la que ustedes van a trabajar. Yo voy a mirar otra carta acá que les voy a dar como ejemplo para irles mostrando estos detalles que estaba mostrando en la pizarra. Entonces, denme un momentito para ubicar ese. Aquí estamos. Respecto a las coordenadas, ya que acabamos de hablar del tema, permítanme mostrarles una figurita clásica respecto a la división, la subdivisión en coordenadas, UTM. Acá ya obviamente tenemos a Bolivia, y con la zona 19, 20 y 21 en este esquema de representación en el que tenemos todas las zonas en las que habría sido dividida la superficie terrestre, ¿no? Y como ya les había dicho anteriormente, para Bolivia le corresponden las zonas 19, 20 y 21. Luego hay también unas bandas que son que adicionalmente hay que especificar, y que a Bolivia básicamente le corresponden la banda L y la banda K. ¿Sí? Gran parte de Bolivia, este es un esquema, pero gran parte de Bolivia está en la banda K. Entonces, zona 20, por lo general, 20K. Entonces, en este, vean ustedes que acá en la pantalla, lo que estoy compartiendo con ustedes, podemos ver la proyección, ¿sí? Y la proyección dice que es la proyección transversa de Mercator, que es justamente la UTM que nosotros hemos anotado hace un rato. Esta representación que estamos viendo acá, como ustedes pueden ver, se trata de una carta del IGM, y vamos a mirar otros detalles para definir el sistema de coordenadas, o el verde o el negro, que estaría utilizando esa representación cartográfica, que es una carta del IGM. Entonces, veamos más de los detalles que son necesarios especificar respecto al sistema de coordenadas. Entonces decíamos, la proyección UTM, el datum horizontal, acá dice, si ustedes ven, el provisional de 1976 para la América del Sur. Eso se conoce en la jerga como ESAT 56. Entonces, cuando hablemos del datum horizontal y nos estamos refiriendo al datum horizontal de la carta del IGM,
vamos a decir que es el PSAT 56, o sea, el Provisional South American Datum. De eso vienen las siglas, Provisional South American Datum de 1956. Bien, ¿qué otro elemento además debemos destacar? Es el elipsoide. El elipsoide se refiere a una figura geométrica que es utilizada para representar esa parte curva de la Tierra. Entonces, se utiliza para cada región en particular un elipsoide que permita hacer esa representación, y en nuestro caso en particular, para el ejemplo que les estoy mostrando, el elipsoide es el internacional de 1924. Ahí no dice, pero hay que complementar y decir que estamos hablando del elipsoide. Vamos a ir a nuestra y ahí estaríamos con el internacional de 1924. ¿Sí? Fíjense que todos estos elementos que estamos acá aclarando, todos esos elementos que acabo de colocar en esta llave, son indispensables para definir el sistema de coordenadas en el que estamos trabajando. Si adicionalmente a esta especificación respecto a las características del sistema de coordenadas, tú colocas tu X y tu Y, tú estarás proporcionando los elementos suficientes para que una persona ubique el sitio en particular. Una alternativa de los sistemas de coordenadas con los que vamos a trabajar nosotros es este que les voy a mostrar acá. Vamos a hacer acá un espacito. Y tenemos la proyección UTM. Tendrás que también especificar la zona, ¿sí? O podrás estar en zona 19K, por ejemplo. Debes especificar el datum. Y el otro datum que vamos a utilizar es el que se conoce como WGS84. Y este datum es el datum así denominado geocéntrico. Este es un datum que es el que se utiliza actualmente el Google Earth, por ejemplo. Este sistema de coordenadas, sí, nosotros adicionalmente proporcionamos el X y el Y, aclarando que estamos en proyección UTM en la zona correspondiente y que el datum es este, habiendo proporcionado los valores de X y Y, no hay duda que estaremos en este negro y en ese sistema de coordenadas, y podrás proporcionar la localización de tu puente con estos valores de X y Y. Entonces, nuevamente, aquello que habíamos dicho al inicio de la clase, no es suficiente dar tu X y Y, sino también tienes que dar una especificación del sistema de coordenadas que estás trabajando. No solo deberás dar el X y Y, sino especificar los otros detalles.
Ya, jóvenes, entonces el primer elemento que deseo mostrarles es que toda carta del IgM tiene un nombre y apellido. Entonces, el nombre de esta carta que les estoy mostrando es la 71431. En muchas ocasiones nosotros vamos a requerir de identificar esta representación cartográfica porque, por ejemplo, podemos tener un río acá y un sitio de interés. Entonces, necesitamos identificar la carta que vamos a utilizar y el nombre de una carta en particular viene dado en este sector. Otros detalles. Acá, si ustedes se fijan, tenemos la parte inferior de la carta y en coordenadas GCS, esta esquinita de la carta tiene una latitud de 16 grados 50 minutos y esta esquinita de la carta en longitud tiene 62 grados 15 minutos. Entonces les pregunto, a ver, ¿qué creen ustedes? Allá arriba va a haber otra latitud. Esa latitud va a ser mayor o menor que este 16 grados 50 minutos. ¿Va a ser un número mayor o menor? Menor. ¿Mayor o menor? Alguien dijo mayor, allá arriba. Mayor, porque va aumentando, ¿no? Ya, cuando responden y dicen que es mayor, se están olvidando que la línea del ecuador es el 0 y que nosotros vamos bajando 0, 1, 2, 3, entonces acá estamos con un valor y si estamos hablando de más arriba, obviamente tenemos un valor menor, ¿no? Porque el 0 está comenzando aquí. ¿Está claro eso, por favor? Entonces aquí tenemos la latitud 0 y vamos 0, 1, 2, 3, etcétera, y hemos llegado en esta nuestra carta. Entonces estábamos mirando hace un ratito este 16 grados 50 minutos y yo les pregunté allá arriba ¿qué valor en latitud consideran que van a encontrar? ¿Un valor mayor o menor? Obviamente que va a ser menor porque el 0 comienza allá arriba, ¿no? En la línea del ecuador. Entonces, fíjense, si este es 16 grados 50 minutos, este acá va a ser 16 grados 40 minutos. ¿Está bien? Lo mismo si le damos una mirada acá, esta esquinita también es la 16 grados 40 minutos y la longitud 62 grados 15 minutos. Acá a la derecha vamos a tener un valor mayor o menor que 62 grados 15 minutos. Pregunto. Mayor. Menor, ingeniero. Nuevo, mayor. Menor, pues jóvenes. Menor. ¿Por qué? Porque nuevamente el 0 grados de 0 grados de latitud, de longitud, perdón, está en el meridiano de Greenwich, acá lejos, ¿no? Entonces comenzamos a avanzar 1 grado, 2 grados, 3 grados. Entonces acá ahora estaremos con 62 grados de longitud. Y si continuamos, vamos a venir aquí con 62 grados 15 minutos. Entonces acá, obviamente, tenemos un valor menor en longitud y acá tenemos un valor mayor en latitud. Yo imagino que un poquito se están confundiendo por lo siguiente. Ahora miraremos las coordenadas en UTM, ¿ya? Miremos las coordenadas en UTM, ya no en latitud longitud. Por si acaso, estas coordenadas en GCS, acá en la carta del IgM, son dadas, por ejemplo, la latitud, acabamos de decir que es de 16, perdón, la latitud, sí, 16 grados 50 minutos, la latitud porque está así en la horizontal, y en la horizontal quiere decir que viene de
del cero de la latitud de referencia allá arriba, ¿no? De la línea del Ecuador. Entonces estamos acá con 16 grados 50 minutos. Acá arribita va a aparecer una rayita que es de 45 minutos. Entonces cada 5 minutos, fíjense, hay una rayita, ¿no? Que no es coincidente con esta rejilla, por si acaso. No es coincidente con esta rejilla. La rejilla que me estoy refiriendo es esta, ¿no? Entonces 45 minutos. De acá, 45 minutos. Acá abajo hay 5 minutos. Entonces vamos a tener 50 minutos. Entonces ahí arriba era 16 grados, 45 minutos. Aquí es 50 minutos. A este lado, en longitud, también hay una rayita. Ustedes se fijan, aquí está la rayita, 10 minutos. ¿Ya? Y aquí está la rayita de 15 minutos. En realidad es este punto por donde pasa. Repito, la rejilla no corresponde a las coordenadas en GCS. La rejilla, esta rejilla, corresponde a coordenadas en UTM, aplanadas, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que estas coordenadas en UTM están siendo dadas en metros. Entonces, esta rayita, ahora sí, esta raya de la rejilla es la coordenada en metros 580.000. Entonces, el X es 580.000. Aquí el X es 581.000. Aquí es 582.000. Y así sucesivamente. Entonces, cada 1000 metros tenemos estas rayas en UTM. Entonces, lo que ustedes se estaban confundiendo era que si vamos avanzando hacia este lado en UTMs, obviamente tendremos 81.000, 82.000, 83.000, va creciendo, porque el punto de partida es el 00 que está en el sistema de coordenadas en UTM. ¿Está claro? Que no es lo mismo que cuando trabajábamos con GCS, que el punto de partida, el 0, está arriba en la línea del Ecuador y el 0 en el meridiano de Greenwich, allá lejos. Entonces, a este lado vamos creciendo y bajando acá vamos creciendo. En UTMs vamos creciendo en esta dirección, como es habitual en un sistema de coordenadas cartesianas. Bien, entonces en Y vamos a tener que esta raya es 81.39.000, esta raya es 81.40.000 y así sucesivamente vamos creciendo. Bien, estas coordenadas en UTM tienen ese detalle que es la zona que yo les había dicho. Si nosotros queremos mirar la zona, vamos a darle una chequeadita acá. Fíjense ustedes que dice cuadrícula de 1000 metros en UTM y nos está especificando la zona que es la zona 20. Hay otros detalles que debemos visualizar en una carta en particular. Vean ustedes que esta que yo estoy utilizando no es la misma que ustedes tienen en el Classroom. Por tanto, ustedes tienen que también mirar los detalles acá de vuestra carta en particular. Otra cosa que les pregunto en ese listado de preguntas, que es nuestra práctica 1, es respecto a lo siguiente. Si ustedes se fijan, aquí dice fotografías y dice fotografías de julio de 1973. ¿Qué quiere decir? Las cartas del IGM han sido hechas, acá hay una representación del relieve del terreno a través de curvas de nivel. Y esa representación del terreno con curvas de nivel ha sido hecho en base a aerofotogrametría. Claro que en la época se utilizaron vuelos aerofotogramétricos con
cámaras fotográficas embarcadas en aviones. Hoy en día las cámaras fotográficas son embarcadas en drones, ¿no? Sin embargo, esto se había hecho, como les decía, con fotografías y una restitución aerofotogramétrica. Si ustedes le dan una miradita, las fotografías para esta carta habrían sido en julio de 1973. Quiere decir, si las fotografías han sido en julio del 73, y si tú has construido un camino acá en el 1990, obviamente no esperes que la representación del camino aparezca aquí en esta carta, porque las fotografías de esta han sido hechas con mucha anterioridad a la fecha de construcción del camino. Si tú habrías hecho las fotografías después de que se han construido el camino, seguramente el camino debería aparecer acá. Ese es el motivo por el que les estoy pidiendo que noten que estas representaciones corresponden a la época en la que se habrían hecho las fotografías en particular. Otro detalle es el siguiente. Si ustedes observan acá en esta parte de abajo, hay hay este esquema y aquí nos muestra un 7143.1. Este 7143.1 es el nombre de esta carta en particular. Fijan, 7143.1. ¿Para qué nos sirve eso? Para cuando, por ejemplo, a ver, permítanme colocar otro auxilio acá, para permitir escribir. Imaginen que tenemos un camino que ha sido construido o que va a ser diseñado y que tiene ese trazo. Entonces tú aquí, al que lo dices, yo necesito esta carta, adicionalmente necesito esta otra, que tiene aquí también su número, 7143.4, y la 7142.43.2. Y de esa manera voy a armar el mosaico, voy a requerir esta, esta y esta, y voy a armar el mosaico donde va a estar representado el camino que estamos deseando construir. A ver, déjenme ver qué preguntas más tenemos en nuestra práctica para aclarárselas. Sí, hay otro detallito que desearía que ustedes tomen en cuenta y que lo vamos a presentar acá. Vean ustedes que las curvaturas de las curvas de nivel, ¿no?, tienen un detalle especial en el momento en que hay un río. Entonces, cuando tienes estas curvaturas, el río en particular, este río, no hay duda, no necesitas analizar cuál es la curva que tiene mayor cota y cuál es la curva que tiene menor cota. Aquí está clarísimo que este río, por estas curvaturas, este río viene en esta dirección, viaja en esta dirección. Y aquí voy a poner la flecha. Esa es la dirección del flujo de ese río en particular. Si nosotros tuviésemos unas curvaturas, permítanme elegir otro colorcito para representar eso. Si tuviésemos acá unas curvas de nivel, por ejemplo estas, y aquí tuviésemos otro colorcito, tuviésemos un río aquí. Primero que el río tiene que pasar justo por estas esquinitas, por esas puntitas, ¿ya?
cuentas? Ya. O sea, si tenemos un río ahí, fíjense, las curvaturas estas nos indican claramente que el río va en esta dirección. Entonces, la dirección de flujo de agua es esta. Entonces, es suficiente observar estas concavidades para darnos cuenta de la dirección en la que van las aguas del río. En este caso en particular, observen ustedes que estas curvaturas nos dicen que el ríocito viaja en esta dirección. ¿Sí? En este caso, esta dirección. Bien, sigamos mirando algo más respecto a las preguntas que yo les hago. ¿A qué hoja pertenece la carta? ¿A qué escala está la carta? Obviamente la escala a la que nos estamos refiriendo está representada acá. Esta es una escala en unos 50.000. Eso significa que 1 centímetro en el papel corresponde a 50.000 centímetros en la realidad. Entonces, cuando estamos hablando de escala, por favor, siempre tenemos que pensar que cuando tenemos ese 1 50.000 sin unidades, es porque a este lado tú puedes poner la unidad que quieras y a este lado puedes poner la unidad que quieras, pero ambas unidades tienen que ser iguales. Es decir, escribes 1 centímetro en el papel es igual a 50.000 centímetros en la realidad. Es equivalente, quiere decir, mejor no pondremos igual, pondremos una flechita. Es equivalente a 50.000 centímetros en la realidad. Dicho de otra manera, 1 centímetro en el papel es equivalente. Ahora sí podemos reducir estos 50.000 centímetros y colocar en metros. Entonces, si sacamos para transformar a metros estos dos ceros, nos vamos a quedar con 500 metros en la realidad. Por tanto, en esta representación cartográfica, 1 centímetro corresponde, en el papel corresponde a esos 500 metros en la realidad, y que se lo especifica de esta manera en la representación con la que estamos trabajando. Cuando estamos hablando yo les pido la coordenada mínima en metros, en X y Y les voy a pedir que en su respuesta coloquen, en vez de, porque el verdadero valor mínimo de coordenadas para esta carta sería de esta esquina, pero yo les voy a pedir que coloquen solamente este valor, de este punto más bien. Entonces, para este punto pueden colocar 580.000 en este y 8139.000 en norte. ¿Sí? También les pido la coordenada máxima en metros y obviamente la máxima en metros será la del otro lado. Explico un poquito, tal vez, bueno, acá también podemos hacer, cuando les pido la máxima, les estoy pidiendo de este lugar. ¿Ya? Tampoco les pido que hagan una interpolación para presentar esta esquinita con precisión, sino más bien que
presenten esta intersección. La intersección, a pesar de que acá se puede presentar esta intersección de este puntito, porque aquí tenemos una línea que viene con UTM. ¿Está bien? También les pido en la práctica cuál es la coordenada de menor latitud y menor longitud en la carta del IGM. Obviamente cuando les pido la de menor, van a tener que presentar esta esquina, la de menor, ¿sí? Entonces, estas coordenadas acá, para este caso en particular, en GCS sería 62 grados 00 minutos y en longitud oeste y en latitud sur sería 16 grados 40 minutos de latitud sur. Esta es la menor. Entonces, por favor, tomen en cuenta. Cuando les pido de la de mayor latitud y mayor longitud, obviamente nos estamos refiriendo a esta otra esquina de mayor latitud y mayor longitud. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la carta? En la margen izquierda proporciona el número, esto ya les he dicho, la dirección en que fluyen los ríos, los datos para el sistema de coordenadas, también ya les he explicado, la fecha en la que corresponde y el área que representa esta cuadrícula. Bien, jóvenes, entonces yo pienso que tenemos condiciones de trabajar con nuestra práctica número 1,